Universidad Autónoma de Baja California, a la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Autónoma de Tamaulipas, a la Autónoma Veracruzana, a la de Yucatán, a la Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia, a la Universidad Autónoma de Morelos, y por webcast está la institución educativa Absalón Torres Camacho de Florida Valle del Cauca, Colombia, a la NOMAR 4 de Ciudad Nezahualcóyotl y a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. A todos bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión y cuarta sesión, ¿verdad? Cuarta sesión, donde vamos a tener dos temas particularmente relevantes e importantes en torno, no solamente en el contexto de la educación y de la educación superior, sino por la propia composición de sus alumnos. Como ustedes saben, estamos pasando revisión a las diferentes estructuras estudiantiles Welcome to Unified Conferencing. Que tenemos. You are the first person to join the conference. Ya hasta nos cambiaron el idioma. Sí. Ok. Entonces vamos a empezar con la Universidad Pedagógica Nacional. La exposición estará a cargo de Andrés Lozano Medina. Él es profesor en la Universidad Pedagógica Nacional, es licenciado, maestro y doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son política educativa, educación superior y educación media superior. Se ha desempeñado como coordinador del área académica, política educativa, procesos institucionales y gestión de la UPN. Es integrante de nuestro seminario de educación superior de aquí de la UNAM, integrante del seminario Política y Realidad Socioeducativa Contemporánea e integrante de la red de investigadores sobre educación superior. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria y responsable del doctorado en educación de la UPN. Entre las publicaciones más recientes se encuentran Perspectivas analíticas de las políticas educativas, discurso, formación y gestión, y Apuntes sobre la modernidad y el proyecto modernizador, la educación, un ejemplo. Andrés, un buen también amigo, bienvenido, muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros y tienes la palabra. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes aquí y allá, en las unidades foráneas. Antes de empezar, quiero agradecer la invitación de José Antonio porque consiguió dos cosas. Una, que me reencontrara con un tema que había dejado de hace ya algunos años y que afortunadamente volví a tomar. Y dos, regresarme a mis orígenes, que eran los estudiantes. Happy ha estado insistentemente en que me convierta a la juvenología. En muchas ocasiones he estado al borde de caer en esa provocación, pero ahora con esto me queda claro que lo mío son los estudiantes. Y bueno, esa es la primera parte. La segunda parte es lo que voy a presentar es una primera aproximación a los estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad Ajusco. Y digo primera aproximación porque todavía el viernes de la semana pasada estábamos tratando de organizar y depurar la base de datos correspondiente a esto. Y el lunes empezamos a tratar de organizar algo de ese material. Entonces, no voy a presentar demasiado porque tenemos 4 días de estar trabajando con la información. Entonces, pediría una disculpa, pero bueno, pido una disculpa, ¿para qué se las voy a pedir después? Las pido de una vez. De no tener más que la información sin ningún tipo de análisis o de construcción adicional. Esa la estamos empezando a construir entre los que aparecen ahí
como autores de la presentación. Estamos empezando a trabajar el asunto. Bueno, antes de empezar, quisiera decirles que eso que están viendo en la pantalla es la Universidad Pedagógica Nacional. Es el tamaño de la universidad, es la complejidad de la universidad. Estamos en todo el país, de una y otra manera, y participamos de manera muy importante en el proceso educativo, pero lo hacemos de manera diferenciada. Lo que están ofreciendo en las unidades UPN, incluyendo algunas del Distrito Federal, a excepción de la unidad Ajusco, es este tipo de formaciones. Es decir, tenemos una enorme diversidad de programas de todo tipo, de licenciaturas, diplomados, maestrías, en las unidades que están en las entidades federativas. En la pedagógica de Ajusco, esa que tenemos aquí a tiro de piedra, a las faldas del Ajusco, lo que damos como licenciaturas son las que están presentes ahí. Vamos a hablar de las primeras. La última, la de enseñanza del francés, tiene un proceso de selección y de organización totalmente distinto porque está asociada con Francia. Entonces trabajan de manera coordinada, pero no al mismo tiempo que las otras. Y estos son los programas de posgrado que se ofrecen en la pedagógica, en la unidad Ajusco. Entonces también tenemos muchas especializaciones, tenemos una maestría. Aquí no aparece la segunda maestría que acaba de empezar funciones hace 3 semanas, la de Derechos Humanos. Y ahora sí, a lo que te truje, Chencha, al perfil de ingreso de la generación 2015. Lo que les voy a hablar es de estudiantes que al día de hoy tienen 3 semanas de actividad, que están recién desempacados y acaban de ingresar a la universidad. De lo que voy a hablar son de estos temas, o más bien de la construcción que hicimos para obtener información es bajo estas dimensiones, construida de manera bastante más amplia. Solamente voy a apuntar algunas cosas de algunas de ellas. Ahí donde dice no se presenta, no voy a decir absolutamente nada. De las que no se dice no se presenta, ahí les voy a decir algunas cosas. Incluso no todo lo que está dentro de esa dimensión. Algunos de los espacios que me pareció más relevante venir a platicar con ustedes el día de hoy. No en todos los casos, pero traté de hacerlo, de separar a la población dependiendo de la licenciatura en la que está inscrito. Aquí ya no veo. Obviamente el asunto de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, es que es una institución eminentemente femenina. El total de estudiantes son 1,672 inscritos. Como dato, para que tengan una idea de qué tamaño es el asunto, demandaron ingreso a la universidad para este ciclo escolar 4,731 estudiantes y entraron 1,672. Es decir, hay alrededor de 3,000 de los aspirantes a la universidad que desafortunadamente no pudieron ser admitidos. Entonces también nosotros tenemos el problema de este asunto de la exclusión educativa. Obviamente pedagogía es la que tiene más demanda, sociología y administración son las que tienen menos demanda, pero esto es una condición histórica. Tradicionalmente ha sucedido así. A nosotros no nos sorprende el asunto. En el texto que le pasé a Happy para que tuvieran la lectura de este módulo, es un recorrido de
de un histórico del 2000 al 2004, donde se ve con claridad que esta condición relativamente se mantiene. Es una institución básicamente femenina. Lo que empieza a tener variaciones son las edades. Obviamente, los que tenemos
educación superior son los primeros en entrar. Son 832 estudiantes de recién ingreso, que es la primera vez que entran a la universidad, los primeritos, como diría Bourdieu, son los pioneros en su familia. Otro caso es tenemos dos doctores que fueron admitidos, dos doctores titulados que fueron admitidos a la universidad para formarse como licenciados. Tengo 13 maestros titulados, ya tienen maestría, ya tienen doctorado y quieren hacer la licenciatura. Si alguien me explica, porque yo en serio no entiendo. En la de pedagogía en línea, eso ya me da algún tipo de elemento. Sí, entonces, por eso pedía yo la disculpa, porque no hemos podido hacer los cruces para poder dar respuestas más puntuales a esto. Pero aquí, como sí me llamó mucho la atención, me fui a ver licenciatura en qué. Y es en la que permite, la que se está estudiando en línea. Yo supongo que son profesores que están buscando estudiar pedagogía para mejorar su práctica. Entonces, por ahí habría que ir pensando. Pero lo que me parece que es muy adecuado, porque eso quiere decir que la universidad está siendo vista para múltiples formaciones. Esta es dramática. Como que para qué se las platico, ¿no? Todavía tenemos gente analfabeta o que apenas sabe leer y escribir, con hijos en la universidad. El 20% de las madres nomás tienen primaria, 29% son nada más secundaria, y tenemos desde el 1992 como obligatoria la educación hasta secundaria. Ya no quiero hablar de la obligatoriedad de la educación media superior, porque son generaciones previas a las que no les tocó esa obligatoriedad de la educación media superior. Pero aquí sí tocó la obligación de secundaria y tenemos una serie de deficiencias. Y lo que es más dramático aún es que todavía se mantiene el sector femenino de la población con las mayores dificultades. Por ejemplo, ninguna de las madres de estos estudiantes tiene estudios de posgrado. Solamente el 9% estudió en educación superior. Los que tuvieron el normalismo lo separamos entre el normalismo con bachillerato de la reforma del 84 y sin bachillerato, es decir, solamente con estudios de secundaria. Entonces, aquí es un asunto que tenemos que revisar con mucho cuidado, cómo vamos a trabajar con este tipo de estudiantes, con padres que tienen este tipo de situación. A mí en lo particular me parece preocupante que todavía a estas alturas del siglo XXI tengamos una distribución como esta. Esta también es dramática. Nos falta cruzar por el número de miembros de la familia, pero en promedio andamos hablando de 4. Y tener un ingreso familiar de esta naturaleza es verdaderamente aterrador. Con el sexenio pasado decía Cordero que con 6,000 pesos se vivía, pero pues me parece que tener hijos en educación superior con una condición de vida, al menos desde el punto de vista del ingreso familiar, es bastante deficitario. Entonces habría que ir pensando qué hacer con estos estudiantes que tienen este tipo de condición. Las edades en torno a vinculado a al estar o no en la educación, en el mercado laboral. Trabajan muchos, cerca de la mitad.
Es decir, no son estudiantes de tiempo completo. Y los planes y programas y la organización escolar y la forma de operación que se tiene en la universidad es de una escuela pensada en estudiantes de tiempo completo. Y aquí aproximadamente la mitad no lo es. Y eso nos genera un problema muy serio, porque yo sigo pensando como profesor que mi estudiante, el que tengo enfrente, le voy a pedir que lea Economía y Sociedad completa para dentro de 15 días. Para los que no conocen el texto de Economía y Sociedad, es aproximadamente de 20 centímetros de ancho, como un montón de páginas, es un tabique enorme, y se los estamos pidiendo para la materia A, y tienen 5 materias, y entonces la cosa es, ¿a qué horas va? Ahora sí, ¿a qué hora van por el pan? Porque no hay manera. Y luego decimos que tenemos estudiantes burros, que no aprenden, que son flojos, porque además, ese dato no lo traigo, pero sí me queda claro, tenemos estudiantes que tienen alrededor de 2 horas de traslado de su casa a la universidad, y les exijo que lleguen a las 8 de la mañana, o como en mi caso, yo estoy dando clase ahorita de 6 a 9. Entonces, sacar a un chamaco de 17 o 20 años a las 9 de la noche de la Universidad Pedagógica Nacional, que luego se convierte en una cueva de lobos, me parece altamente inseguro. Entonces, ¿qué se hace? Me quedo hasta las 9, yo me subo a mi coche y me voy. ¿Y ellos? ¿Cómo trabajar con ello? ¿Cómo vincular? Porque necesitamos el tiempo de formación. Me queda claro, si hay un curso que lleva 3 horas, es porque se está pensando que es necesaria 3 horas. Pero ¿por qué hasta las 9 de la noche? Y eso entonces tendríamos que estarlo repensando para ver cómo reorganizamos la vida universitaria. Bueno, todavía esto no se lo presento al rector, entonces ya luego les platicaré qué me dice el rector sobre el asunto. Ya le entregué el informe, pero se lo entregué hace 2 días, no creo que lo haya leído todavía. O al menos que ayer que lo vi, no me comentó que ya lo estaba leyendo. Entonces, pero a ver qué pasa. Luego tenemos el uso de tecnología. Yo siempre se las he dudado a los estudiantes. Generalmente el estudiante considera que tiene una habilidad impresionantemente adecuada para utilizar cosas, y entonces le dice uno, a ver, ponme esto en negritas, con cursivas, en una fuente fulanita y un margen posterior de 6 puntos, y entonces te voltean a ver diciendo, ¿y todo eso en dónde lo encuentro? Entonces me parece, habrá que ver, pero a mí me parece en este momento que hay una sobrevaloración de las habilidades de parte de ellos. Porque hay muchos que me dicen que tienen un nivel de conocimiento avanzado en el uso de distintos software. Entonces, aquí habría que ver, habrá que hacerles pruebas. Yo generalmente me dicen, ¿trabajan bien el Word? Órale, te pongo un examen. Y las calificaciones más altas que he obtenido en las últimas 4 o 5 ocasiones en donde he puesto el examen es 4. Con muchachos que me dicen que tienen habilidades avanzadas. Para navegar, esa también es un asunto que habría que ver. En el cuestionario que aplicamos, la navegación sí tiene en dónde estás navegando y a dónde vas y qué usas. Aquí lo que estoy presentando es solamente si tiene habilidades para navegar, en términos generales. Y me dicen que sí. Y habrá que ver, porque sí, ¿en dónde? Sí en Wikipedia, sí en el Rincón del Vago, sí en bajar tareas, sí en otro tipo de páginas, o sí en el Google académico, o en las revistas especializadas, o en las páginas de los seminarios. Generalmente yo les digo a mis alumnos, ¿conoces la página del Seminario de Investigación sobre Juventud? Y entonces me dicen,
¿Y eso qué es? Les digo, ¿conoces la página de Anuyes? Y tampoco tienen muy claramente la idea de qué cosa es eso. Entonces, también tengo mis serias reservas de que estas condiciones que están presentándose aquí sean efectivamente lo que se está presentando. Lo mismo con el uso de periféricos. Tenemos de todo. Hay unas variaciones impresionantes en términos de... No les digo los colores porque con eso de mi daltonismo no me queda claro cuál es cuál en términos... Veo los numeritos, pero no veo... Los colores no me dicen gran cosa. Pero básicamente hay una pretensión de avanzada. Por ejemplo, estos de educación e innovación pedagógica, me parece muy raro que alguien me diga que tiene una habilidad media o baja. Si lo que van a tener que hacer es a través de la computadora su proceso formativo. Entonces, díganme cómo le van a hacer los profes para poder atender a estudiantes que no tienen claro por dónde. Déjenme ver. 40% están en nula, en media o básica. Y si sumamos, no, queda en 40%. ¿Cómo le van a hacer los profes para decirles a sus estudiantes que prendan la máquina cuando al parecer sus habilidades son power off? Entonces, este de compartir archivos es compartir archivos bajo diferentes medios. Yo no sé qué tan hábiles sean los que me están oyendo para utilizar el OneDrive o el iCloud o el Dropbox, o el correo es más o menos simple, o el Facebook, mandar un archivo a través de Facebook desde el iPad. Yo todavía no le acabo de encontrar el modo. Tengo que entrar a la computadora para abrir el Facebook en el navegador y a partir de ahí mandarle el archivo. Si alguien sabe cómo hacerlo desde el iPad, ahí me avisa para que me cueste menos trabajo. Pero estamos hablando de este tipo de intercambio de archivos en la nube, a través de correo electrónico, a través de los diferentes usos del Facebook y todas estas Messenger y cosas de estas. Y lo que presentan es que dicen que les va bien. Sí, les va bien. La avanzada están alrededor del 35, los de pedagogía. Los de sociología sí están como por la calle de la amargura. Pero bueno, los sociólogos siempre hemos querido usar papel y lápiz y comunicarnos con señales de humo. Y gracias. Gracias. Bueno, pues le podemos dejar un buen rato a las preguntas, tanto a los que nos están viendo a distancia como a los presentes. Está abierta la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, compañera. Nada más permíteme que te acerquen un micrófono para que se escuchen los compañeros de... Muchas gracias. Doctor, hay una lámina que llamó mi atención y es la de las escolaridades de los padres, la escolaridad del padre y la escolaridad de la madre. En estas escolaridades, bueno, usted nos advirtió que faltaba todavía como hacer cruces y el análisis. Pero llamó mi atención, por ejemplo, que hasta antes de bachillerato, como que la madre tenía mayor porcentaje en escolaridad. En el bachillerato, el padre. Y ya para la licenciatura, pues también como que predomina la madre. Aquí es una de las cuestiones que llamaron mi atención, esta lámina.
Si usted ve, en secundaria están iguales, pero en primaria hay un mayor porcentaje de madres que la tienen terminada que de padre. Y en las carreras cortas vemos que predomina para la mujer. El bachillerato ahí se eleva para el hombre, y la educación superior también. Entonces, estas cifras llaman mi atención, pero más bien quisiera yo saber por qué mayor porcentaje en algunos casos de madres, o si no tiene nada que ver, habrá en algunos estudiantes que solo tengan a su madre y habrá otros que solo tengan al padre, o cómo se fue. Sí, algunos tienen la ausencia materna y otros tienen la ausencia paterna, pero no es por ahí la explicación. Mientras haya más valores, mayores valores en la parte de mayor escolaridad, lo que quiere decir es que los padres están superando más la escolaridad menor y las madres están quedando en las escolaridades inferiores. Entonces, es natural. Sería una cuestión de género, ¿podría ser? Yo supongo que sí, pero no quiero caer en esa condición de tajantemente decir que sí, porque, como les dije, falta análisis, y habría que ver en qué momento las ocupaciones de los padres, por ejemplo. Esa es una información que no traje, pero por ahí podría haber alguna cosa, pero me parece que el género indudablemente está teniendo un factor relevante. Muchas gracias, doctor. Esa era mi compañera duda. Acá y al lado. Si quieres tomar el micrófono. Buenas tardes. Si bien los datos que presenta se me antojan interesantes, a mí me hizo falta una contextualización. O sea, ¿por qué hablar del perfil de ingreso 2015? Supongo yo que partieron de algo, hay una caracterización de la UPN que indicó que habría que hacer esto, porque la construcción del dato empírico me lleva a transitar de lo que es un orden socioeconómico a esta cuestión, por ejemplo, del uso de tecnologías. Entonces, esto debe obedecer a algo. A mí me hizo falta entonces en este sentido de qué partieron, qué se busca con esta investigación, por qué se hizo así esta, por ejemplo, identificación de los datos, y en este caso, bueno, tienen 3 semanas de haber iniciado, y usted mencionaba que ya le habían entregado algo al rector. Entonces supongo yo que también hay algún objetivo, independientemente de en dónde se ubique esta línea de investigación, digamos. Sí, a ver, efectivamente no contextualicé de dónde proviene este estudio. En la Universidad Pedagógica Nacional iniciamos los estudios de perfil de ingreso en 1994. En aquel momento la intención era tratar de caracterizar y de conocer las condiciones de carácter académico, familiar, de expectativas de los estudiantes que estaban ingresando a la universidad, para tratar de vincular esas condiciones con la discusión que estábamos haciendo en términos de la modificación de los planes de estudio que estábamos trabajando en aquel momento. Tenemos un seguimiento o una aplicación de instrumentos del 94 hasta el 2003. Y en el 2003, por diferentes razones, se canceló el proyecto. Ahora lo estamos retomando nuevamente estamos metidos en el rediseño de los planes y programas. Entonces estamos pensando en que
no son estudiantes de tiempo completo, tenemos que armar planes y programas que obedezcan a esa condición. Pero también tenemos factores externos que nos están haciendo pensar que los estudiantes que vienen con una formación distinta, ya no el marco común curricular entró desde hace 7 años, y entonces estamos recibiendo estudiantes de con diversa formación, porque tenemos escuelas que sí entraron a la reforma, tenemos escuelas que no entraron a la reforma, y queremos ver si eso está afectando una posibilidad de desempeñarse de manera adecuada en las aulas. Esto implica, indudablemente, que tenemos el otro pedazo del estudio que tiene que ver con la trayectoria y desempeño. Pero ese, como todavía no lo podemos armar, porque vamos a tener resultados hasta que concluyan el segundo semestre, entonces por eso no mencioné ese asunto. Pero vamos a valorar la formación previa con las condiciones que recibieron en el primer año, en los 2 primeros semestres de su formación profesional, y ahí vamos a ir haciendo cortes de cada 2 semestres para ver desempeño y trayectoria, tomando en consideración las escuelas de procedencia. Porque si bien lo único que les planteé el asunto vienen de bachilleres, sí, pero en la base tenemos de qué bachiller viene o de qué bachillerato viene, porque estamos presuponiendo diferentes procesos formativos previamente. Entonces, también queremos dar ese tipo de respuesta. Entonces, es un estudio amplio que va desde el perfil de ingreso, antes perfil de demanda, luego perfil de ingreso, luego trayectoria y desempeño, y si nos da la vida, también vamos a querer hacer el seguimiento de egresados. Entonces es una condición de largo alcance lo que estamos planteando aquí. Sí, efectivamente, no di el contexto. Buenas tardes a todos, gracias doctor por su participación. Mi comentario va sobre 2 líneas. La primera es si tiene algún dato sobre estos estudiantes ya matriculados hayan elegido la UPN como primera opción, ¿no? En este sentido de que muchas veces los estudiantes aplican diferentes pruebas para ver en dónde chicle y pega, ¿no? Como se dice popularmente. Y la segunda es que si también tienen algún dato sobre la vocación de estos estudiantes, ¿no? Debido al contexto, bueno, de dónde surge la UPN y para dónde va como la formación. No sé si por ahí tienen algún dato de la vocación de los estudiantes. Ahora que lo dices, no sé por qué no está. Prácticamente la mitad de los que están inscritos ahora tienen como primera opción la pedagógica, y tienen esa opción por los programas de estudio que se ofrecen, por el nivel de especialización, porque les interesa el espacio educativo. Y tenemos no sé por qué no la puse, porque sí la hice. Tenemos una buena proporción que ha hecho examen de admisión en otras instituciones, fundamentalmente la UNAM, con más del 60%, otro pedacito lo ha hecho en la UAM y otro pedacito en el Poli. Y hay cosas muy curiosas, porque a la hora de que les preguntamos de qué tipo de área vienen de la prepa, hay una buena proporción que no viene de humanidades o sociales, sino que viene de ingenierías y matemáticas y las áreas duras, pero que caen acá. Ahí hay una cosa de contradicción entre lo que dice, de dónde vienen estudiando, cuál fue su formación, y dicen que les interesa la parte educativa. Sí tenemos eso, tenemos ese dato. No sé por qué se me fue no poner, me queda claro que lo hice. Okay. Acá, por favor. Gracias, buenas tardes. Soy Nayeli León, de aquí de la Coordinación del Posgrado en Economía de la UNAM. Doctor, quisiera saber si de casualidad tienen algún dato previo referente a la eficiencia terminal que ha tenido la UPN
generaciones previas al 2015, por favor. Mira, nuestra eficiencia terminal es muy variadita porque tenemos diferentes posibilidades de concluirla. Por ejemplo, psicología educativa tiene el examen de conocimientos. Entonces ahí hay una buena parte de la población que se gradúa por esa vía. Sociología de la educación tiene tesis o tesina, y entonces se les dificulta a los muchachos luego escribir. En administración tenemos también tesis, tesina y últimamente con el programa de prácticas que se impulsó, es experiencia profesional a partir de esas prácticas. Sin embargo, andamos mal, pero no le voy a echar, andamos mal. Nuestra proporción, si bien desigual, en promedio andamos por el 28. Entonces, hemos abierto enorme cantidad de veces programas emergentes para atender a los estudiantes, pero también tienen diferentes logros, va a depender de la licenciatura. Entonces, pedagogía va bastante mejor que sociología. No me gusta decir esto, pero la que va más mal es sociología. Y luego trato de justificarlo, es que somos más exigentes. Pero no, a ver, sí hay un problema de eficiencia terminal clara, que tenemos años de estar buscando diferentes escenarios para solucionarlo y nos da resultados diversos. Entonces, ahí lo que estamos discutiendo es si tenemos que seguir con la decimonónica idea de las tesis o tenemos que buscar otro tipo de estrategias, sin llegar a que se titulen por haber cubierto los créditos. Compañera. Esperanza Lozoya del Politécnico. Doctor Lozano, nos comentaba usted que se quedaron fuera, que no pudieron ingresar a la UPN, lamentablemente más de 3,000 personas que querían asistir, ¿no? Y que solamente fueron aceptados unos cuantos. ¿Considera usted que esto se podría deber a raíz de que se declara la reforma educativa y que ahora los docentes son evaluados? Porque no escuché en su exposición si hay alguna diferencia de cuántas personas pretendían ingresar en un periodo diferente al que usted nos mostró ahorita. No sé si hay alguna diferencia, si se elevó el número de aspirantes o si siempre les llegan esta cantidad de gente que quiere ingresar a las filas de ustedes. Mira, te voy a contestar con una frase que quería decir desde hace rato. No tengo idea. ¿Y por qué no tengo idea? Porque es la primera vez que yo sepa que se hace un perfil de demanda. Entonces no sé cómo estar jugando esto que tú preguntas. Sé que hay un problema de espacio, sé que hay un problema de política educativa que busque la ampliación de la cobertura. Sé que este sexenio pretende cubrir al término de la administración de Peña con el 40%. Se rumora que quieren ajustar el número a 38 y se rumora porque con el crecimiento que se está teniendo en estos años, con la inercia de crecimiento se podría llegar al 38. Entonces no creo que la reforma tenga algo que ver con este asunto, porque está pegándole más al magisterio en básica que a la parte de educación superior. Sí es un problema, me parece un problema muy grave, pero que desafortunadamente hay algunos que no lo ven así y que dicen que
con las constituciones de política que se están construyendo y implementando se solucionará el problema. Yo no lo creo. Yo creo que el problema está y no lo estamos atendiendo de manera adecuada. Y el que tengamos 3,000 estudiantes o aspirantes que no se pudieron incorporar, me parece que se debe más a un asunto de planeación, pero no es de planeación de la universidad, es un problema de planeación de la educación superior en su conjunto, como política educativa más o menos impulsora de mayores personas en la educación superior. Ok, aquí hay una pregunta de Blanca Elena Pedrosa, de IMTA. Estaba yo buscando las siglas, pero no sé qué significa. Dice, mencionaban que el 45% de la demanda pertenecía a bachilleres y que tenía buen desempeño académico en el examen, pero no ingresaban o el porcentaje de ingreso es menor. No entendimos este comentario, ¿nos podría aclarar los datos? No, alrededor del 40-45% de los aspirantes venían del colegio de bachilleres y al final de cuentas los que ingresaron son alrededor del 28%. Entonces hay una diferencia entre los que aspiraban y los que se quedaron. Ahí me parece que hay un problema de formación del colegio de bachilleres, que habría que ver qué es lo que está pasando ahí. Pero insisto, es simplemente un supuesto, es una idea, ni siquiera hipótesis, es una primera idea de trabajo para irse al dato y ver qué pasa. Tenemos que cruzar la información de la demanda con el ingreso y tratar de obtener las calificaciones obtenidas en el examen, porque sin esos elementos no es posible dar una respuesta precisa a lo que sucedió. Pero a mí es un dato que me parece curioso. Hay una alta proporción de aspirantes provenientes de un tipo de institución que al final no representan los que se quedan. Entonces hay diferencias que me llaman la atención. Simplemente lo planteo como ello, que me llama la atención y vamos a tener que averiguar qué pasa. ¿Y alguien más? Bueno, entonces vamos a un receso de 10 minutos y regresamos con el doctor Alberto Arnaud. Yo creo que las cámaras lo inhiben. La transmisión por, ¿cómo se llama el sistema de transmisión? Este es vía satelital. Oye, que a todo dar, porque confirmé